Creando para ti. APT, creando para ti. El siguiente programa es apto para toda la familia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Los conceptos emitidos no comprometen la filosofía del canal. Hablemos de derechos y deberes. Personería de Tocancipá en acción con la comunidad. Un espacio informativo y participativo bajo la coordinación y dirección del Dr. Álvaro Enrique Páez Rodríguez, personero municipal. Todos los martes a las 4 de la tarde en APT Televisión. Personería Municipal de Tocancipá. Unión, acción y efectividad en la defensa y protección de sus derechos. Buenas tardes a todos nuestros televidentes, bienvenidos a su programa Personería de Tocancipá en acción con la comunidad. Un saludo muy especial para todos ustedes. Recuerden que este es un programa bajo la dirección y coordinación del doctor Álvaro Enrique Páez Rodríguez, personero municipal, y quien los acompaña en la tarde de hoy, Jamie Hernández, jefe de prensa y comunicaciones de la Personería Municipal de Tocancipá, junto con nuestra compañera de la Personería Municipal, la licenciada Luisa Blanco, quien es especialista en derechos humanos, y como lo prometido es deuda, pues vamos a continuar el tema de la semana pasada cuando hablamos sobre el tema de vulneraciones de derechos fundamentales, que ya saben que hemos hablado sobre temas como genocidio, esclavitud, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, hasta llegar al tema de esclavitud y cuáles son como esos subgéneros de la esclavitud y cómo se puede interpretar. Antes de eso, yo quiero invitarlos a todos ustedes a que nos sigan a través de nuestros diferentes canales de información y de comunicación. Recuerden que estamos en Facebook a través de @personería Tocancipá y también pueden visitarnos en nuestra página web www.personería-mediotocancipá.gov.co. Bueno, yo quiero darle un saludo muy especial a Luisa. Luisa, buenas tardes. Hola Jamie, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación nuevamente, acompañando aquí a todos los televidentes una vez más para darle cierre, digamos, a este tema tan importante y tan interesante que estábamos llevando hace 8 días. Bueno, Luisa, primero que todo agradecerte porque yo sé que nos regalas un poquito de tu tiempo para contarnos, para hablarnos acerca de estos temas que son tan importantes para que todos conozcamos. Esta semana, digamos que hemos hecho un trabajo muy juicioso en investigar qué saben las personas acerca del tema de lo que vamos a tratar hoy, es el tema de la esclavitud, de lo que se denomina la esclavitud moderna. Entonces, primero cuéntanos un poco del por qué las personas deberían conocer sobre este tema. Bueno, pues efectivamente, como tú lo mencionas, estuvimos haciendo un trabajo bastante interesante. Salimos a las calles de Tocancipá a preguntarle a la gente qué sabía sobre el tema de esclavitud, sobre los tipos de esclavitud, su opinión frente a la esclavitud moderna. Efectivamente, digamos que la importancia de conocer temas como estos, que a veces uno cree tan alejados, radica en que son invisibles muchas veces y se convierten en, como tú lo mencionabas hace 8 días, como en tabú, como en eso no pasa, eso no existe, y si existe o pasa será 1, 2, 3, 4 casos máximo, pero las cifras nacionales e internacionales dicen también otra cosa. Entonces, efectivamente, es importante conocer de estos temas porque nos van también abriendo un panorama en torno a las herramientas internacionales y nacionales de defensa de nuestros propios derechos. A veces yo no sé que soy esclava o que estoy bajo condiciones de esclavitud hasta que no voy conociendo de primera mano pues cuáles serían los casos en los que aplicaría esa vulneración. Aunque esclavitud es un término bastante fuerte, digamos que podemos asemejar un poco más a términos como es el tema de la explotación en sus diferentes ámbitos. Entonces hoy vamos a hablar un poco de esos términos de explotación, esclavitud, obviamente la explotación desde sus diferentes modalidades, como lo son la explotación humana en general, la explotación sexual, la explotación laboral, matrimonio servil, explotación en niños. Vamos a hablar un poco de esos términos para que los conozcamos mejor. Pero antes de eso, pues vamos a ir con las entrevistas de lo que la gente nos contó acerca de lo que sabe sobre la esclavitud.
Bueno, tenemos un pequeño problema de audio, un problema técnico, pero mientras volvemos otra vez con las entrevistas, hablemos un poco sobre lo que son los diferentes, como tal, términos sobre esclavitud. Bueno, entonces aparece en la categoría de esclavitud, o bueno, en esta vulneración enmarcada en el concepto de esclavitud, varias subcategorías, entre esas la explotación sexual, trabajo o servicios forzados, la servidumbre, que es un poco lo que estábamos tratando de hablar hace 8 días, explotación de la mendicidad ajena, matrimonio servil, como lo mencionabas tú, y explotación laboral, entre otras, ¿sí? De todas formas, existen diferentes expresiones de la esclavitud que se vienen trabajando también en el marco de los derechos humanos, en términos jurídicos, también prácticos, pero entonces esos se van desarrollando también a medida que van apareciendo, ¿sí? Porque de todas formas, digamos, el matrimonio servil como tal también viene a ser algo un poco bastante contemporáneo en reconocimiento. Existía desde hace un montón de tiempo, pero en reconocimiento pues hasta hace muy poco. Cuando hablamos de trabajo forzado, pues efectivamente es la obligación de que yo ejerzo sobre la otra persona para que me sirva, ¿sí? Para que me sirva, digamos, en términos domésticos. Hablamos de las fábricas, por ejemplo, existentes en la India, donde las personas o familias enteras son obligadas a desarrollar actividades laborales sin ningún pago, en condiciones deplorables, sin las garantías, digamos, humanas que deberían tener. Cuando hablamos de explotación de la mendicidad ajena, este caso, por ejemplo, no es nada ajeno, valga la redundancia, al contexto colombiano. Entonces, efectivamente hablamos de las redes de mendicidad existentes en nuestro país, que es de conocimiento, digamos, general, que usan menores de edad. Entonces, obviamente, en este caso existe una condición de esclavitud, una vulneración al derecho de libertad y, pues, por tanto, entraría dentro de la categoría de esclavitud. Cuando hablamos de matrimonio servil, entonces nos vamos a otros continentes donde se arreglan los matrimonios, donde las mujeres son vendidas, cambiadas por sus propias familias a cambio de beneficios económicos o de beneficios, digamos, en términos de territorio o de ganado incluso, pero además de esa, digamos, de esa trata de persona, porque es una venta de personas, en las condiciones dentro del matrimonio también son de servidumbre sexual, doméstica, que obviamente no son garantes de derechos. Cuando hablabas de eso me haces acordar de que mi abuela decía antes, no, lo que pasa es que antes como que le daban al esposo de uno como le decían una dote, uh-huh, para saber si para que uno se pudiera casar con esa persona o esa persona se casara con uno. Bueno, no sé cómo era el tema del contrato, pero digamos que en esa época era muy normal, dando que, o cuando no se hablaba como el tema de la equidad de derechos entre hombres y mujeres, y que obviamente las mujeres hoy en día pueden escoger con quién se pueden casar o a quién quieren, a quién no, lo mismo los hombres, ¿sí? Pero en esa época sí se veía mucho eso. Entonces, ¿cuándo pasamos a decir que el tema... ¿Desde cuándo empezamos a hablar de ese tema de igualdad, de que no deberían existir este tipo de cosas, aunque en muchas culturas se siguen dando hoy en día, y es tema cultural, es su normalidad, como que sus leyes están basadas en eso, digamos en nuestra cultura más arrastrada hacia nuestro país, cuando hablamos de que esto ya no debería pasar? Digamos que la discusión data de años, ¿no? El tema de los derechos humanos y de los derechos de la mujer, en este caso puntual, se viene dando desde los años 60.
Sin embargo, pues como tú lo decías, y como lo mencionábamos en el programa anterior, cuando yo hablo de esclavitud estoy hablando del ejercicio de facultades como propiedad privada sobre otra persona, es decir, eso me pertenece y en tanto me pertenece pues hace lo que yo digo, como yo lo digo, cuando yo lo digo. Entonces, sí, antes nuestras abuelas, tatarabuelas, incluso más allá, eran cambiadas por, lo que te digo, por ganado, vale cuántas vacas, y era una forma de expresarle a la familia de la mujer que yo voy a poder sostener a esa mujer, incluso porque hay culturas que cuando tú contraes matrimonio, o en esa época también no estoy segura si todavía pasa, cuando tú contraías matrimonio, tenías que cargar no solo con la mujer, sino con la familia entera. Entonces también era una forma de decirle, vea, sí tengo dinero y sí tengo los recursos para mantener y ser, digamos, digno de este matrimonio. Ahora, no es algo que ya no pase. Lo que pasa es que de todas formas, al ser como algo tan tabú y algo tan difícil de reconocer, porque lo que digo, o sea, a veces uno está en relaciones en las que de pronto uno es esclavo o de pronto uno está en unas condiciones que me privan de la libertad y en ese marco de privación de libertad pues estoy en condiciones de esclavitud o de explotación de en cualquiera de sus expresiones y pues obviamente no lo reconozco y es difícil hacerlo. Pero existe todavía hay mujeres que en casa están dedicadas a su hogar, no porque quieran, porque está muy bien, hay mujeres que decidimos o no ser amas de casa, no porque quieran, sino porque es obligación, porque les toca, no pueden salir con las amigas porque el marido no las deja, o incluso también otros miembros familiares, hay hijos que no dejan salir a sus madres, que no las dejan expresarse de tal o cual forma, y esos son, digamos, en términos generales lo que viene a suceder. Bueno, una explicación bastante interesante que nos da Luisa de cómo ha evolucionado este tema, de que no es que haya desaparecido totalmente. Pero bueno, ya tenemos, Luisa, las entrevistas, vamos a escucharlas nuevamente sobre lo que piensan los tocancipeños acerca de la esclavitud. Y retomando nuestro tema de la semana, la esclavitud, nos encontramos en el Parque Central del municipio de Tocancipá para preguntarle a la gente qué tanto conoce sobre este tema. Muy bien, nos encontramos con Carlos, David. quienes nos van a contar cuál es su opinión acerca de la esclavitud. La primera pregunta sería, ¿qué es para ustedes la esclavitud? la verdad es algo como que la gente que tiene plata también se aprovecha de eso, que quieren que todos se los hagan, que humillan a los demás y uno por la necesidad de la plata uno lo hace. Bien. Pero es algo que debería cambiar. ¿Creen ustedes que la esclavitud todavía existe? Pues en realidad para muchas personas sí existe la esclavitud. Para las personas que tomen a la esclavitud a otras personas que la humillan prácticamente, que los hacen hacer cosas que a veces uno no quiere, pero uno lo hace por necesidad, como lo dijo mi compañero, que todo el tiempo es, bueno, hagámoslo para salir adelante, pero como muchas personas hace que uno se mantenga todo el tiempo esclavizado a algo que uno no quiere. Perfecto, gracias. ¿Qué tipos de esclavitud conocen ustedes? ¿Cómo le explico? A lo que nos referíamos, a que uno, por ejemplo, por hacer satisfacer, o sea, el jefe como tal, a veces se aprovecha mucho del empleado y el empleado se siente esclavizado, por ejemplo, en un trabajo donde te toca hacer, por ejemplo, hacer aseo y te mandan a hacer otras cosas, por la esclavitud no te vayan a desemplear porque necesitas ir. Y por el racismo también, mucho racismo también está en muchos países, por ejemplo, parte de nosotros que somos de otro país, vienen a hacer cosas que no tienen que hacer porque tienen que tomar, somos seres humanos como todo el mundo, ya no esclavizarnos porque él es de otro país, hay que esclavizarlo a algo. Por eso para mí es un racismo, el racismo todavía existe y eso no debería ser así. Ahora estamos con Daisy Juliet y Jessica Duarte. bien, chicas, cuéntenos para ustedes qué es la esclavitud. La esclavitud es cuando
Cuando por ejemplo obligan a otra persona a quedarse al lado de ella o que no la dejan en paz o la acosan a cada rato, pues yo pienso. Muy bien, ¿y para ti? Pues es como la privación a la libertad de una persona y como el encierro, la obligar a hacer a una persona algo que no quiere. Muy bien, ¿ustedes creen que ahorita en pleno siglo XXI todavía existe la esclavitud? Yo pienso que sí, existe muchas veces la esclavitud, sí. Sí, de cierta manera todavía se vive. ¿Cómo se vive? De pronto en las familias, cuando, digamos, muchos de los casos es cuando obligan a la mujer a quedarse en la casa, que la obligan a como, se le llama sirvienta, pero sí ya es esclavitud, no dejarla salir, privarla, pegarle, ¿sí? Bien, ¿qué tipos de esclavitud conocen ustedes? Yo pues en mis vecinos que obligan a alguien a estar al lado de ella, pero que esa persona no quiere y la obligan. Así. Bien, ¿y tú? Pues de pronto en el trabajo, cuando una persona no le da ni vacaciones ni nada, sino todos los días de trabajo. Puede ser. También en la casa, con el marido, también cuando obligan a los niños en prostitución y todo eso. Esta vez nos acompaña Juan Carlos Rubiano. Bien, Juan, cuéntanos para ti qué es la esclavitud. Esclavitud, bueno, pues estar sometido a tareas que uno no quiere hacer. Perfecto, ¿crees tú que en pleno siglo XXI todavía existe la esclavitud? Yo creo que sí. ¿Expresada en qué formas? No sé, de pronto en ambientes de trabajo que sí, que pues, están sometidos a veces por personas que de alto rango que quizás le pueden caer mal a uno o cuestiones así. Perfecto, ¿qué tipos de esclavitud conoces tú? ¿O que hayas escuchado? ¿Qué tipos de esclavitud? No, pues o sea, pues uno se basa como en ese término, ¿no? Decir que no, que el esclavo es el que se va a mandar y que le están sometiendo a tareas que no quiere hacer. ¿Y nos acompaña la señora? Mercedes Garzón. Señora Mercedes, cuéntenos, ¿qué es la esclavitud para usted? La esclavitud para mí es cuando retienen a una persona a hacer lo que no le gusta hacer o le gusta hacerla pero entonces la mantienen más tiempo de lo normal. Para mí sería esa esclavitud. Perfecto. ¿Cree usted que ahorita en pleno siglo XXI todavía existe la esclavitud? Creo que sí existe, menos notable, pero creo que sí existe en empresas, en casas de familia, yo creo que todavía existe en fincas, creo que existe. ¿Qué tipos de esclavitud conoce usted? De pronto esclavitud laboral, las empleadas domésticas, los empleados de fincas, pronto niños que esclavizan para trabajar y los adultos sacar algún provecho. Estamos con Milena. Milena, cuéntanos, ¿para ti qué es la esclavitud? Pues eso dicen que es de eras y de hace mucho tiempo, pero creo que seguimos en la misma esclavitud con todos los impuestos, con la misma forma de trabajar, porque hoy en día decimos que somos libres, pero en sí no somos libres. Muy bien, ¿crees tú entonces que la esclavitud en pleno siglo XXI sigue vigente, cierto? Total, o sea, no de la misma manera que era antes, que antes pues la esclavitud era servirle a alguien, pero hoy le servimos de otra manera, de una manera diferente a un estado, a la misma sociedad, porque somos esclavos hasta de un modelo, porque si somos gordos, si somos flacos, si somos bajitos, si somos altos, eso es una forma de ser esclavo de algo. O sea, no hemos dejado de ser esclavos, todavía seguimos siendo esclavos hasta del mismo trabajo, porque si no vamos, entonces nos echan, somos esclavos de muchas cosas, no somos totalmente libres. Bien, cuéntanos, ¿qué tipos de esclavitud conoces? Creo que hay la esclavitud que es para uno mismo, cuando uno mismo se dice el yo no puedo, es una forma de esclavizarse a sí mismo porque se está negando a algo que uno, la esclavitud por medio de la pareja hoy en día se ve que le pegan, maltratan a las mujeres, eso es una forma de esclavitud. Aparte de eso que muchas de las parejas se tienen es como un objeto, ¿sí? La mayoría de hombres es la que me sirve, es la que me lava, es la que me plancha, es la que me lleva. Eso es una forma de ser esclavo, aunque parezca. Hay otra forma de ser esclavo cuando te dicen tú no sirves, ¿para qué va a estudiar? Eso no solo es una forma de maltrato, sino es una forma de tener esclavo a otro ser humano. Nosotros mismos podemos esclavizar a nuestros hijos nomás cuando los mandamos a un lugar que ellos no quieren, los metemos a algo que ellos no quieren estudiar,
no dejamos decidir por ellos mismos qué quieren y a qué les gusta, que les apasione realmente lo que ellos hagan. Eso es una forma de esclavitud. La esclavitud que todos conocemos que es y que hoy en día todavía se ve por ahí en noticias, veía un caso de una mujer que fue, todavía la tenían esclava, le pagaban muy poco y no podía salir los domingos, en fin, o sea, eso es una forma de esclavitud en la forma del trabajo. En el trabajo, cuando nos dicen lo de las horas extras, eso es una forma de esclavitud, porque tú cumples tus 8 horas y muchas veces te compensan con tiempo, pero el tiempo es perdido porque es entre semana y tus hijos estudian entre semana. Nunca piensan en el contorno de que tú estés bien, sino en el contorno de cómo voy a estar yo bien y no los demás. Bueno, y esto fue lo que nos contaron los tocancipeños acerca de lo que saben respecto a la esclavitud, o sea, que creen ellos que es la esclavitud. Y si viste que los tocancipeños pues hablan mucho del tema laboral, de las condiciones laborales, y digamos que como que es a lo que más asemejan el tema de esclavitud. Claro, porque es lo que más también llega desde la experiencia. Entonces, cuando hablamos de esclavitud, todo el mundo piensa, uy, el trabajo, mis condiciones de trabajo, la remuneración laboral. Entonces, sí, obviamente es de lo que más van a hablar. Bueno, y como este fue el tema en el que las personas más hablaron y relacionaron el tema de esclavitud, nosotros quisimos que un experto en el tema laboral, como lo es el doctor Wilson Andrés Hoche, nos hablara un poco sobre de qué se trata este tema de explotación laboral y cómo y cuáles son las herramientas que ofrecen entidades, por ejemplo, como la de nosotros, como la de la personería, para proteger y no dejar que estos derechos sean vulnerados. Bueno, aquí hay dos aspectos muy importantes. Uno, el tema de esclavitud. Bien ustedes saben que por disposición legal la esclavitud como tal, la sola esclavitud, es un crimen de lesa humanidad contemplado por la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si hablamos y lo aterrizamos en Colombia sobre el tema ya explícitamente de la explotación laboral, pues se habla de que cuando hablamos de explotación laboral es cuando se somete al trabajador, pongámoslo en ejemplos, a jornadas extensas de trabajo sin ningún tipo de descanso y ningún tipo de remuneración, cuando se hacen trabajos forzosos o se ponen en trabajos forzosos a los trabajadores. Para esto la legislación colombiana, tanto como el Código de Trabajo, el Código Laboral, o la Ley 1010, que es una ley de acoso laboral que funciona tanto para los entes públicos o para las empresas privadas, tratan y abordan esta situación para, digamos, mitigar esos riesgos en los cuales podría estar un trabajador a esa explotación laboral o a ese podríamos llamarlo situación de desagrado frente a los derechos de los trabajadores. Las entidades como la Personería, la Defensoría del Pueblo e inclusive en temas de derecho laboral se encuentra la Inspección de Trabajo, donde los trabajadores pueden colocar o pueden acudir para poner sus quejas si así se sienten que se están viendo vulnerados sus derechos laborales. La Ley 1010 contempla unas sanciones tanto para las entidades públicas como para las entidades privadas, que van desde las entidades públicas, investigaciones disciplinarias a los funcionarios que cometan situaciones de acoso laboral o que constituyan un tema de acoso laboral, y para las entidades públicas algunas sanciones pecuniarias que pues pueden incurrir que sean bastante altas. Otra situación referente al tema de maltrato, abuso laboral, lo vimos hace poco, muy recientemente, un juez penal, de la ciudad de Bogotá, el juzgado 16 penal de Bogotá, condenó por trata de personas
a una persona que tenía a una mujer indígena en calidad como de trabajadora, pero la sometía a vejámenes que no están contemplados en ninguna ley, y la sometía a diferentes trabajos forzados, por decirlo así, sin ningún tipo de remuneración, la mantenía encerrada en algunas ocasiones, lo que dio a conceder que la Fiscalía pudiera encaminarlo a ese delito penal, porque ya es un delito penal contemplado en nuestra legislación colombiana, en nuestro Código Penal, y el juez halló culpable a esa persona y la impuso una prisión, una condena de 12 años de prisión por atentar frente a esta persona con este delito. Entonces son múltiples las entidades que pueden llegar a conocer de estos delitos de los trabajadores, y no solamente de los trabajadores sino de cualquier otra persona. También algo muy importante que podemos rescatar es que el trabajo forzado o la explotación laboral, podríamos decirlo, va muy ligada en estos momentos al tema de la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, los cuales son los más vulnerables en esta situación. Recuerden que los niños no están autorizados para trabajar, salvo el permiso especial del inspector de trabajo, del Ministerio de Trabajo, que debe contemplar un permiso para que lo pueda contratar una empresa. De resto estaríamos hablando de que los niños no podrían o no tendrían por qué estar trabajando. Y aquí vendría la articulación de otras entidades como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Trabajo, que está en procura de la defensa de la protección de estos niños, también como las personerías municipales y nuevamente la Procuraduría o Defensorías del Pueblo. Entonces, pues esta es las situaciones que podrían acudir en caso de contemplarse situaciones de explotación laboral. Bueno, y esperamos que a nuestros oyentes les haya gustado el tema de hoy, porque intentamos como hablar de esos términos específicamente para que los conozcan, pero ya saben que si ustedes quieren más información acerca de esto, pues en la personería está mi compañera Luisa, quien ella está allí todos los días, igual que nosotros, de lunes a jueves de 7 de la mañana a 12 y media, de 1 y media a 4 y media de la tarde, y los días viernes de 7 a 3 de la tarde en jornada continua, para atender todas esas inquietudes. Si ustedes necesitan asesorías para los grupos que ustedes consideren necesarios, Luisa está ahí para acompañarnos. Bueno, yo quiero hacerles rápidamente así unas invitaciones que hay por estos días. Les cuento que el día de mañana estamos invitando a la comunidad del sector de la urbanización Los Tilos a que nos acompañen. Precisamente nos están convocando también una reunión que se va a realizar allí desde el salón comunal en la urbanización Los Tilos, para hablar todo, para socializar el tema referente al cerramiento que están haciendo sobre las vías de tránsito de vías férreas. Entonces estamos invitándolos a las 4 y media de la tarde allí en el salón comunal de la urbanización Los Tilos. Otra invitación que les tenemos es una que está haciendo el Consejo Municipal de Tocancipá para que las personas se inscriban al bueno, antes que esa es esa que estamos viendo en pantalla en este momento, que es una jornada de atención a víctimas del conflicto armado que se va a realizar el día 29 y 30 de octubre desde las 8 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde, allí en el auditorio de la Casa de la Justicia. Para acceder a esta jornada de atención a víctimas la organiza la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas del Conflicto Armado. Entonces, para que ustedes puedan acceder a esta jornada de atención, deben inscribirse previamente allí desde la oficina del Enlace Municipal de Víctimas. Y por último, otra invitación que les tengo es la que está haciendo el Consejo Municipal de Tocancipá para que las personas interesadas se inscriban al Cabildo Abierto que se va a realizar el domingo 14 de octubre desde las 10 y media de la mañana en el Coliseo Municipal. Para eso, para participar en ese Cabildo Abierto, que tiene como temas principales
el uso de suelo de las veredas La Fuente y Berganzo, ustedes deben inscribirse hasta mañana a las 5 de la tarde allí en las oficinas del Consejo Municipal. Recuerden que para intervenir en este tipo de cabildos deben ser por reglamento interno, deben inscribirse previamente, así que los invitamos a participar. Recuerden que el Cabildo Abierto es una herramienta de participación democrática, así que si usted nos está escuchando en este momento, pues no pierda más tiempo, vaya e inscríbase, porque es importante que usted participe y utilice estas herramientas que dan las entidades territoriales. Bueno, Luisa, a ti agradecerte que nos hubieras acompañado nuevamente en el programa del día de hoy. Esperamos volverte a ver pronto con otro tema tan interesante, y pues a todos nuestros tocancipeños esperamos que les haya gustado el tema. Muchas gracias, Jamie, por la invitación. Último para cerrar, mañana vamos a estar en la Casa de la Juventud en una actividad enmarcada en los talleres de derechos humanos. Vamos a estar trabajando la categoría de género, entonces pues allá los estamos esperando a los jóvenes líderes del municipio. Claro que sí, allá nos veremos, y a todos ustedes recuerden siempre estar aquí presentes con su programa Personería de Tocancipá en acción con la comunidad, y esperamos que tengan una muy buen resto de tarde. Hablemos de derechos y deberes. Personería de Tocancipá en acción con la comunidad. Un espacio informativo y participativo bajo la coordinación y dirección del doctor Álvaro Enrique Páez Rodríguez, personero municipal. Todos los martes a las 4 de la tarde en APT Televisión. Personería Municipal de Tocancipá. Unión, acción y efectividad en la defensa y protección de sus derechos. APT, creando para ti. Estás viendo APT, creando para ti.